buenas noches, amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? Váyanme diciendo y comentando cómo están, desde dónde nos ven, desde dónde se conectan con nosotros, si nos ven por la tele, no le vayan a cambiar, de verdad, no le vayan a hacer así. Pero miren, en lo que ustedes se van sentando, se van acomodando en este miércoles ombligo de semana, pues yo les doy la bienvenida. Yo soy Meme Yamel y ya saben que aquí en La Neta Noticias, pues decir la neta, ¿no? A nosotros no nos cuesta y menos porque la neta no peca, pero incomoda tantito nomás. Y señores, como nos gusta incomodar tanto, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Benditas sean las redes sociales, así que síganos en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram como La Neta Noticias. Suscríbanse, activen las notificaciones, activen las campanitas y por supuesto, mándenos sus denuncias, comentarios, quejas y sugerencias que son bien recibidas. Todas. Si nos ven por la televisión, lo tienen en el canal Total Play 160, señores, no le vayan a cambiar, por favor. Ya me dijeron que en el ICI 79 que no, que ya me mandaron hasta que ya estaban a dar de baja el ICI, que porque no salimos, que porque no sé qué. Pues ya ven, eso es lo que pasa. ICI se queda sin clientes porque la gente ya no puede ver La Neta Noticias en ICI. Qué feo que sean así, ICI. Qué feo. Pero señores, los que también quieren seguirme a mí en mis redes sociales y mandarme sus mensajes, sus comentarios y todo, lo pueden hacer en mis cuentas personales, que estoy en Instagram, Facebook, Twitter, también en YouTube. Mándenme su comentario y síganme como @memeyamelca. Conecten, compartan, ya saben lo que se debe y lo que acontece. Pero en lo que acontece y en lo que ustedes empiezan a agarrar su celular, a buscarnos en Instagram y en Twitter, en ponernos like, en ponernos seguir en las redes sociales, pues vamos a escuchar nuestro resumen que viene desde el más allá, bueno, no, desde el más abajo, y cada vez se incendia más. Escuchemos el resumen. Almas en pena. Este miércoles fue bastante agitado. Para empezar, el senador más rockero de la Cámara Alta, Juan Cepeda, tuvo que pedir licencia de forma indefinida para poderse atender una intervención quirúrgica en la rodilla que ya llevaba varios años arrastrando. En realidad, su petición la hizo para atender asuntos de salud y no especificó absolutamente nada. Eso sí, desde donde se está cuidando o se la está mentando a los que le quitaron, lo sacaron más bien de la Comisión de Justicia, o debe de estar tocando su guitarra para amenizar la recuperación. El caso del Chapo Guzmán da hasta para regalar. Pedro Flores, testigo clave para el Departamento de Justicia, relató cómo fue que el líder del cártel de Sinaloa lo hizo ganar $800 millones en 3 años, gracias a la expansión del negocio de la cocaína. En la sala de juicio, el Chapo Guzmán, señores, mira, estaba sacando hasta llamas por los ojos mientras veía cómo uno de los gemelos Flores testificaba en su contra. Yo no sé, pero siento que van a rodar cabezas, literalmente. Y oigan, ¿a quién creen que nos encontramos en el aeropuerto de Los Ángeles? A ni más ni menos que a doña Angélica Rivera. Obviamente sin Enrique. Por un lado, el copetón anda presumiendo sus platillos favoritos en restaurantes de Toluca, y por el otro, su flamante esposa anda viajando. ¿Será que sí logre venderle a Netflix la historia de su vida en Los Pinos o se la comprará Brit? Ah, caray, pues yo no sé, el señor de más abajo, yo creo que sí ha de tener razón. No sabemos a dónde se vaya a vender esta serie o no sabemos si alguien va a comprar la serie de Angélica Rivera. Seguro por morbo muchos van a querer verla, no mientan, están como con la serie de Luismi, que según no la iban a ver y mocos, que no, hasta revivió el Sol de México. Y señores, mientras empezamos a conectarnos y a empezar con nuestras noticias, yo le quiero mandar un saludo especial a este establecimiento de antojitos que se llama La Memecracia. Me lo acaban de recomendar, que tiene unos tacos placeros que, híjole, están perrones. Entonces, le mandamos un saludo a La Memecracia, que está en Puebla, para que nos invite a unos taquitos placeros, no sé, yo digo, ¿verdad? Opino y sugiero. Pero señores, los que también opino y sugiero es que esto de verdad, cuando uno piensa que ya no puede haber algo peor, sí, siempre puede haber algo peor. Algunos personajes, no sé ni siquiera cómo mencionárselos, pero miren, para hacerles corto, agarraron a Andrés Manuel López Obrador para representarlo en una pastorela, ¿sí? Y como el niño Jesús, ni más ni menos. Y no solo fue como, ¡ay, fans! No, fue el padre Solalind que en esta representación de la pastorela utilizaron al niño Jesús y le pusieron copetito color blanco, sus canitas, y tenemos justo lo que ven en pantalla. Andrés Manuel López Obrador es el niño Jesús y lo presentaron en una obra de teatro.
Ni más ni menos que aparte, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, compartió las fotografías de esta obra de teatro, Doña Diabla y sus pastores, en donde pues sí utilizaron al niño Jesús, lo vistieron con una túnica blanca que cubría todo su cuerpo y con el cabello pintado de blanco. ¿Qué hubo? Cuando uno pensaba que no podía ser peor, ahí les va. La obra fue presentada en el recinto Jorge Negrete de la Ciudad de México y la imagen pues obviamente se viralizó como fuego. No, de verdad es que estoy que no puedo, yo no sé qué decirles, la neta, mis ojos yo creo que se van a quemar, se van a incendiar. Cuando uno piensa que no puede haber más allá de las pejelatinas y del vino peje y de todas las chucherías que se hicieron de Andrés Manuel, se abre el infierno para traernos al niño Jesús vestido de Andrés Manuel. ¿Qué hubo? Y para que no se queden con las ganas, señores, también es importante que ahora sí hablemos de temas mucho más serios. Y es que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, no el niño Jesús, obviamente, realizó cerró su primer trato con una iniciativa privada, y no solo es una cualquier iniciativa privada, sino que es Nestlé. Andrés Manuel López Obrador, a través de las cuentas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía, también de sus cuentas personales y obviamente de las del Gobierno de México, difundieron un video en donde se muestra, pues platican un poco de esta negociación que sostuvo con Nestlé, en donde prácticamente Nestlé va a invertir, no solo va a invertir, sino que va a abrir una planta para procesar 20,000 toneladas de café y crear empleos en el campo y la capital del país. Se espera que Nestlé vaya a invertir $154 millones para echar a andar esta planta, que se prevé en Veracruz. $154 millones, el primer trato de Andrés Manuel López Obrador, la primer gran inversión del gobierno de AMLO en Veracruz va a ser, en donde se va a construir, insisto, esta planta para procesar 20,000 toneladas de café, y al menos la inversión inicial, o sea, nada más para arrancar, son $154 millones. Muy buena inversión, muy buen gol, bastante grande es la cesta, y Fausto Costa, que pues asegura que la compañía tiene más de 90 años en México y cuenta con 7 plantas en todo el país. Entonces, esto es importante porque prácticamente el presidente ejecutivo de Nestlé, Fausto Costa, nos está diciendo que AMLO ya cerró este negociazo. Veamos un poco de cómo fue esta negociación. Estamos aquí en la oficina en Palacio Nacional. Si alcanzan a escuchar, ahí está la música del organillero, del Zócalo. Está Graciela Márquez, secretaria de Economía, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, Alfonso Romo, que es el coordinador del gabinete, funcionarios del gobierno federal, del gobierno de Veracruz, y nos visitan directivos muy importantes de la empresa Nestlé. Nos traen una buena noticia que yo quiero que sean ellos los que informen a los mexicanos sobre una decisión que han tomado, que considero es muy buena para el desarrollo del país por el número de empleos que se van a generar tanto en el campo como en la ciudad. Pero bueno, ya no sigo hablando. Muchas gracias, Fausto, por estar aquí. Me gustaría que te presentaras para que todos los que nos ven y nos escuchan sepan quién eres, cuál es tu cargo y a qué has venido, por qué pediste hablar con nosotros, cuál es tu misión. Está bien. Muchísimas gracias, presidente Andrés Manuel. Es un placer. Yo soy el responsable por Nestlé en México. Nestlé México es una empresa que está presente hace casi 90 años, produciendo alimentos a toda la familia mexicana. Somos una compañía que tiene hoy en México 17 fábricas, donde trabajamos desde el campo, desde el productor agrícola hasta el consumidor. Y tenemos la fortuna, la felicidad de presentar hoy al presidente Andrés Manuel la más nueva inversión de Nestlé a nivel global.
que viene para México. Es una nueva fábrica de cafés para poder crecer la producción mexicana de cafés, un rubro prioritario para el nuevo gobierno, donde aquí reforzamos la confianza de una empresa como Nestlé en México y en el futuro de México. Este aporte es un aporte de $154 millones de inversión en su primera fase, que va a generar entre empleos directos, indirectos y etapa de construcción, estamos hablando de más de 10,000 empleos, y se va a localizar en el estado de Veracruz, con el gobernador Cuitláhuac que participa. Es de verdad una oportunidad que México tenga disputado esa inversión a nivel global, con varios países donde opera Nestlé, pero que la confianza por el futuro está en México y la decisión del grupo Nestlé es invertir en esta nueva fábrica en México. Bueno, me decías antes de transmitir este mensaje de que va a ser la fábrica más importante de Nestlé en el mundo o algo así. Me decías de que estaba en primer lugar el Brasil, pero ahora México se proyecta para estar en el primer sitio. ¿Cómo es eso, Fabio? Bueno, hoy Brasil es el mayor productor de cafés a nivel mundial para Nestlé, pero con esta nueva inversión, con este nuevo proyecto en Veracruz, México pasa a ser el primer país a nivel global en producción de cafés para Nestlé. Bueno, muchas gracias. También. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí lo tienen, señores. Ahora bien, esto no es lo único que ha logrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sea positivo, sino que también Marcelo Ebrard habló sobre el primer trato bilateral, vamos a llamarle, entre México y Estados Unidos para invertir en el sur de nuestro bonito continente, con tal de hacer un plan de acción en contra de la migración. Al final del día sabemos que la gente no migra nada más porque ¡ay, yo amanecí, quiero migrar a otro país! No, en realidad migran porque no tienen oportunidades laborales, porque tienen violencia, porque sufren discriminación, porque prácticamente pues necesitan hacerlo. Entonces, ante esta situación, Marcelo Ebrard publicó este documento en donde habla acerca de la inversión que va a estar realizando el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Prácticamente el secretario de Relaciones Exteriores, ahora sí, Marcelo Ebrard, informó que Estados Unidos le va a otorgar a México $4.8 mil millones para el plan de inversiones. México y Estados Unidos, este plan que tienen, buscan continuar modernizando la cooperación bilateral para reflejar los cambios que se van a dar realmente en el mundo. Lideran ambos los trabajos con socios regionales e internacionales para abordar las causas de la migración, con el objetivo de que los ciudadanos no tengan que salir de sus países, a menos que lo quieran hacer y lo hagan obviamente de forma legal. México y Estados Unidos van a fortalecer la colaboración con el sector privado y las instituciones de desarrollo para ampliar la infraestructura y generar entonces oportunidades de empleo, por lo que también México va a invertir $25 mil millones por los próximos 5 años. Por su parte, como les decía, Estados Unidos, a través de la Corporación de Inversión Privada en el Exterior, va a estar enfocado en aumentar la inversión pública y privada en México, totalizando un total de más o menos $4.8 mil millones, incluyendo ya $2 mil millones para proyectos en el sur de México y explotar así pues las opciones de mayor inversión. También dentro de este acuerdo que ven, se va a convocar a una cumbre empresarial en el primer trimestre de 2019 con la participación de representantes del sector privado estadounidense, mexicano y empresarial a fin de aumentar esta inversión. Veamos lo que nos dice pues prácticamente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, en donde resalta justamente la importancia de este tratado, pues de esta inversión que se está planeando, este primer acuerdo que celebran con tal de fortalecer la economía y evitar la migración o la ola de migración como se vio apenitas con la caravana migrante. En el caso de Centroamérica es una inversión en general de $5.800 millones y en lo que corresponde a nuestro país hay el compromiso de invertir
4.800 millones de dólares. Ya se habían asignado 2.800 millones de dólares para el país y se adicionan 2.000 millones de dólares más para el sur sureste de México. Esto lo celebramos porque significa enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas. Siempre hemos dicho que la gente no sale de sus comunidades, no abandona sus pueblos, a sus familias por gusto, lo hace por necesidad. Si logramos que en el sur haya oportunidades de trabajo, que se tengan buenos ingresos, si hay bienestar, pues vamos a temperar, se va a poder resolver el problema de la migración forzada. Así es, se planea que con esto se resuelva pues, el problema migratorio que obliga a mucha gente a alejar sus países para buscar unas mejores oportunidades. En algún momento se llamó el sueño americano. Así de caro no sale resolver el sueño americano. Señores, a ver, el día de ayer también, pues sí, ya empezamos con las malas noticias para muchos, porque después del revuelo que ocasionó el recorte de presupuesto a las universidades, Andrés Manuel se vio obligado prácticamente a decir que no es cierto. ¿Por qué? Porque en eventos pasados él había asegurado que no iba a recortar el presupuesto de las universidades, pero que si lo que podía hacer era dejarlo justo como estaba en 2018, no menos. Obviamente acá, señores, yo les decía, aquí hay un problema grande. O se empiezan a poner de acuerdo gobierno, secretarías y redactores con cómo están entregando sus propuestas o iniciativas, o van a terminar despertando el tigre que no querían tocar, porque la gente está cansada de escuchar, ¿sabes qué? Sí, tenían razón, me equivoqué, cuando le pusieron tanta fe. Ahora bien, hay que darle crédito porque es mejor reconocer el error y decir, vamos a arreglarlo antes de que la reguemos más, por no decir cagarla, vamos a irnos con el plan porque ya sí lo dije, ni modo, cosa que han hecho otros gobiernos. Entonces sí tiene tanto su punto positivo y negativo el hecho de reconocer los errores, pero ya será el segundo. Entonces, aquí el punto es que ahí se tiene que tener mucho cuidado el gobierno federal, el gobierno de México, con cómo están presentando las iniciativas y sus proyectos y sus presupuestos, porque aquí se estaba hablando, todo el mundo se cargó de defender cómo estaba y de defender cómo se había recortado el presupuesto de la UNAM, se habían encargado de hacer los ajustes como los tenían que hacer, pero lamentablemente pues hoy en día el presidente se tuvo que retractar acerca de esto y decir que se va a arreglar. Los priistas, los panistas, todos lo celebran, los rectores de la UNAM celebran que se rectifique este error, muchos académicos incluso celebran que se rectifique, que el recorte estaba más en los bachilleratos, etcétera, pero también hay una cosa que continúa y es solicitar a la UNAM sus auditorías, porque la UNAM dice que fueron bots, que no eran los estudiantes, incluso unos dijeron que iban a hacer pues hasta una marcha, que los estudiantes estaban organizando una marcha para protestar en contra de los recortes de la UNAM, cosa que muchos decíamos, ¿quiénes están protestando? ¿Los alumnos o los rectores? Porque un grupo de alumnos solicita a la UNAM auditorías para ver en qué se está gastando el dinero, porque sí, como les habíamos comentado en el noticiero de ayer, pues los rectores andan ganando unos 170,000, 180,000 pesos mensuales y los jóvenes en la universidad, pues México no se gasta ni siquiera $4,000 por estudiante al año, cuando el promedio anual digno es de $10,500 anuales para gastarse por cada alumno. Entonces el dinero, pues sabíamos en dónde está llegando. Se supone que ante este reconocimiento de error de Andrés Manuel y regresarle a la universidad, arreglar en comisiones este pequeño detallito y ponerlo el presupuesto de la universidad justo como está destinado este año, pues significó para los rectores la oportunidad de decir, vamos a bajarnos los sueldos, porque vamos a entrarle a la austeridad. Pero, ¿qué tan real es esta austeridad? Todavía se siguen solicitando por las auditorías
y la UNAM dice que ellos siempre han entregado sus informes financieros. ¿Neta? Mejor veamos cómo se rectifica Andrés Manuel. Quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos, a los académicos, a los directivos de las universidades públicas, de que se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades, y se presentó un presupuesto en donde en efecto hay una disminución de 5 mil millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde, lo que acordamos, lo que dije en una reunión de la NUIS. Dije que si no aumentaba el presupuesto, iba a ser el mismo del 2018, más inflación. Ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir. Lo dije, pero no se registró en el presupuesto. Y esto ha creado inconformidades. Y en mi gobierno, cuando se cometa un error, vamos a rectificar. No podemos aferrarnos. ¿Qué le pido nada más a los rectores? Que nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto de las universidades. Voy a ser respetuoso de las autonomías de las universidades, pero quiero que haya honradez en el manejo del presupuesto que se dirige a las universidades. Celebramos que en este gobierno se acepten los errores y se busquen enmendarlos. Celebramos que no se vayan con estrategias que están mal. Celebramos también que se dé prioridad a cumplir los compromisos, pero insisto, ya van 2. Ojo con lo que están haciendo, porque o se ponen de acuerdo todos o siguen haciendo lo que están haciendo y va a terminar despertando un tigre. Y cuando hablo también de priorizar y cumplir las propuestas que se dieron en campaña, el ejemplo claro es Tatiana Cloutier. El día de ayer se viralizó un video en donde Tatiana se opuso firmemente a la Guardia Nacional. Mientras Durazo comparecía en comisiones con los diputados explicándoles justamente cómo iba a funcionar este proyecto de la Guardia Nacional, pues Tatiana Cloutier expresó su molestia porque dijo: esto no es lo que prometimos. Ella se dice a favor de, sí, una Guardia Nacional, pero no como la están planteando, porque se le está entregando todo el poder a una sola persona y eso no es democrático. Se requiere un equilibrio y un balance de poderes y ella sugiere un mando mixto. La excoordinadora en la campaña de Andrés Manuel dijo que estaba encantada con el plan porque atiende el problema de raíz, pero promueve la estrategia de paz con el ejército. Veamos lo que dice Tatiana Cloutier. Yo acudí a la presentación del programa de seguridad, que me encantó toda la parte que iba acompañado a atender los problemas de raíz que me parecen fundamentales, que me parece una estrategia muy integral, pero promuevo la estrategia de paz con el ejército cuando los números muestran lo contrario. Y me quedo con el último punto, en donde estaría la gran pregunta: ¿por qué quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo, quitando o eliminando el artículo 76 y el 78 constitucional o con una redacción inclusive distinta, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona? Y eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado 1 de julio. Me preocupa, me ocupa. Sí quiero una Guardia Nacional,
no la quiero como le estamos planteando, no entiendo la prisa y tampoco entiendo por qué en esta prisa también querer entrar a hacer cambios constitucionales. Hay ejemplos que han funcionado en el país y lo tenemos muy claro cómo funcionó la Fuerza Civil en Monterrey, en Nuevo León, y fue un ejercicio que fue dando poco a poco para ir sustituyendo la falta de policías y la corrupción de algunas fuerzas que estaban a niveles locales. Muchas gracias. Ahí lo ven. Tatiana Cloutier puso ejemplos como el de Monterrey, en donde se utilizó un mando similar, pero con un equilibrio de poderes. Ahora bien, también esta iniciativa de la Guardia Nacional, efectivamente, yo les decía, hay muchos especialistas en seguridad que dicen sí, la Guardia Nacional es una opción viable para reducir los problemas que se tienen de violencia. La estrategia no está mal, pero sí se necesita un equilibrio de poderes. Y para recordarles un poco, en el 2017 ya se había planteado esta opción del mando mixto, en donde se utilizaría aquí tanto fuerzas militares como fuerzas policiales federales para empezar a reducir el problema. Aquí hay un gran conflicto. No se aprobó en el 2017, obviamente la Cámara de Diputados tenía otra mayoría priista. Ellos buscaban pues que los militares se quedaran justamente afuera. Hoy también se critica justamente la decisión de Andrés Manuel de dejar a los militares en la calle, pero aquí hay un problema muy grande. No se pueden capacitar policías federales de la noche a la mañana. Y los policías federales que están actualmente, no generalizo, pero no todos están capacitados. Lamentablemente se les sale de las manos la procuración de justicia a nivel federal y ellos tienen esta necesidad de ser pues, socorridos por las fuerzas superiores con un entrenamiento pues, mucho más especializado, como lo vienen siendo los militares. Ahora bien, nosotros pensábamos en su momento que se iba a desmilitarizar el país de aquí al 2024, término del sexenio de Andrés Manuel, pero resulta que no, que lo que se propone es actualmente un mando único con la Guardia Nacional. Tatiana Cloutier se opone, especialistas se oponen, realmente todo el mundo, muchos especialistas se oponen a que no tenga contrapesos la Guardia Nacional. Y Durazo dijo que pues si no va la Guardia Nacional, los militares se regresan al cuartel. Eso dejaría a los policías federales incapaces y a los mexicanos sin seguridad. ¡Viva México! Señores, también es importante que ahora sí hablemos de lo que está pasando en la Cámara de Diputados. San Lázaro está hecho un infierno. Prácticamente parece el purgatorio y es que entre gritos, jaloneos, pellizcones, agarrones de lonja, jalones de cabello, cartulinazos y hasta bolsazos, si se puede, los diputados están dando con todo por la aprobación de la Ley de Ingresos 2019. Para empezar, esta Ley de Ingresos, amigos míos, pues prevé que se contempla un total de 5.814.291.7 millones de pesos como ingreso, incluyendo ya el financiamiento, y fija el precio promedio del petróleo en $55 por barril y el tipo de cambio en 20 pesos por dólar. Durante la discusión, la calurosa discusión, diputados de oposición criticaron fuertemente que la iniciativa no cumple con una de las promesas de campaña de Andrés Manuel, y esa es eliminar el IEPS. Aquí se empezó a dar la trifulca, el pleno de la Cámara se incendió. Para empezar, sí se había aprobado en lo general la Ley de Ingresos con 295 votos a favor, 179 en contra y no había una sola abstención. En lo general y en lo particular de los artículos no reservados, pues este dictamen les explicó que pues, ya está contemplando un total de más de 5 billones de pesos. Pero al menos hay 13 artículos en los que los diputados de oposición tienen reservas. Y nada más quiero que empiecen a echarse un taco de ojo para que vean cómo se puso. Pobre Dolores Padierna, vean nada más cómo se puso la Cámara de Diputados cuando simplemente la discusión no se puso pacífica y civilizada y se convirtió en un bonito lunes de luchas. Desechada la propuesta de quitarle recursos al presidente López Obrador. En el uso de la palabra, el diputado Carol Antonio Altamirano. Diputado Carol Altamirano.
Diputado Carol Altamirano. Soy imparcial. Ustedes están todo el tiempo. Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden. Y dense con la silla. Les faltaba agarrar las sillas, que lo bueno que no las podían agarrar, porque poco les faltó para agarrarse a sillazos en San Lázaro. Poco les faltó para empezar a incendiar la bandera, para que viéramos eso arder. Pero a ver, estos diputados, ¿por qué se pelean tan acaloradamente? Pues sí, fue el IEPS, que los diputados de Morena se subieron a justificar por qué no se estaba eliminando el IEPS cuando habían dicho que sí. Pero vamos a hablar un poquito acerca de este impuesto especial a las gasolinas. Señores, el IEPS es un impuesto que empezó, pues ya tiene algunos años, y cabe recordarles que no es la primera vez que discutimos acerca del IEPS. Para empezar, señores, todo esto surge cuando empiezan las quejas porque pues prácticamente querían que se bajara la gasolina, se fueron calentando los ánimos. Morena sacó sus carteles en donde decía que no querían más moches, los panistas sacaban los suyos que querían que bajara la gasolina. Mario Delgado pues casi estaba a punto de agarrarse a trancazos. El que sí hizo lo que quiso cuando pudo fue Gerardo Fernández Noroña, que sí explotó, como es una bonita tradición, y en cascada así se fue como gorda en tobogán y les recordó a los panistas y a los priistas que esto es su culpa, que prácticamente nosotros podíamos estar en un México mejor. Pero miren, para empezar, este desastre del impuesto se mantiene porque pues hay que mantener una cierta estabilidad. No podemos de la nada llegar y quitar impuestos porque habría que subir otros, y se está planeando que se reduzca el IVA y que se sustituya este impuesto de tasa cero. Y obviamente también se habla de un incremento del salario mínimo en enero, generalizado en la frontera de 176 y en el resto del país a 102 pesitos. Entonces el incremento del 16% y la reducción que se está manejando en los impuestos para que no se aumenten ni se mantengan pues balanceados, no pedir más impuestos, pero sí empezar a ser un poquito más justos con esta recaudación tributaria, significa que algo tenía que pasar, y ese fue el IEPS. Ahora, señores, para empezar, los diputados del PRI hicieron berrinche, y en vez de decir, ok, vamos a platicar, vamos a hablar, aplicaron la tradicional maña priista de salirse, maña que les funcionó hace algunos ayeres. Pero vean cómo clavillazo dijo Enrique Ochoa, explota en contra de Morena. Este debate es un debate necesario para la República. Para poder llevarlo a cabo, se deben tener condiciones de civilidad democrática en este Parlamento. En la ausencia de una conducción pacífica y democrática, ante la presencia de violencia verbal, insultos y violencia física, nos retiramos de este salón de sesiones en protesta por la manera en que no aceptan debatir un tema importante para la República. O sea, ¿cómo les explico? Antes se podía retirar el PRI y había una parálisis legislativa. Se retiraba la mayoría, se retiraban mínimo 150 diputados. Hoy se retira el PRI y es como si me quitan un chin. O sea, no se ve, no se siente, no se presencia. Se retiran 30 diputados y hasta les dicen, adiós, vayan bien, ahí toman un café por mí. Seamos sinceros, o sea, el PRI hoy no está en posición para ponerse a hacer ese tipo de protestas. En realidad no pasa nada. Se pueden ir y se va a aprobar a todas maneras. Seamos honestos, si querían hacer una protesta se hubieran quedado en tribuna. Más molesta que se quedan a que se vayan, digo yo, ¿verdad? Pero los que también estuvieron en protesta fueron los panistas. Los panistas, mis niños bellos. Los panistas empezaron con sus cartulinas de que hay que bajar la gasolina, no queremos más gasolinazo. Y señores, yo nada más quiero recordarles un poquito. Para empezar,
pues decían que ellos nunca, jamás en la vida habían votado por lo del gasolinazo, que ellos tampoco nunca, jamás en la vida habían votado para que se incrementara o se mantuviera el IEPS. Y entonces ellos se justificaron y aparte de sus cartulinas, pues algunos diputados subieron algunos videos para enseñarnos cómo es que estaba la votación. Obviamente esta es la perspectiva del PAN. Veamos. Amigos, les habla Ángeles Ayala desde el Congreso, Cámara de Diputados. Les quiero comentar que la oposición PAN estamos votando a favor de que se baje el IEP, el impuesto sobre gasolina. Y el grupo de Morena, como ustedes lo pueden ver en el tablero, está a favor de que se cobren los impuestos en la gasolina, que no baje el precio de la gasolina. Este es el tablero de Morena. Aquí tienen ustedes verde quienes votamos a favor de que se baje. Ellos van en contra de lo que promovieron y prometieron en campaña. Quiero que ustedes lo vean, que se está grabando desde la Cámara de Diputados la decisión que ellos tomaron. Ellos ofrecieron a las y los ciudadanos de México que iba a bajar el precio de gasolina y con ello, ustedes saben, canasta básica y todo lo demás. Pero bueno, esto lo ven ustedes desde su óptica para que tengan el testimonio de lo que Morena hizo en contra de las promesas de campaña. Morena votó a favor de que no se bajen los impuestos con 301 votos. Nosotros estuvimos en contra de que se siga manteniendo el costo de la gasolina. Nosotros vamos a favor de que se baje la gasolina. Amigos, fue tomada la tribuna. Estamos esperando que se restablezca el pleno. La diputada Dolores Padierna fue inconstitucional en la forma como se condujo al pleno, razón por la cual el Partido Acción Nacional y sus aliados tomaron la tribuna hasta que se restablezca el orden. A ver, señores, aparte, lo peor del caso es que Rocío Nagle, la ahora secretaria de Energía, ya les había dicho que no podían bajar el IEPS, porque la historia se relata muy sencilla. Cuando se subió y se incrementó el IEPS por ahí de octubre, diciembre, en el periodo de octubre-diciembre de 2016, aquellas épocas, señores, les digo, que Morena en esa legislatura se había opuesto a que se incrementara el IEPS. Después se les dijo que se tenía que ajustar este impuesto y todo el mundo dijo que no se podía, que lo que hoy sí se necesita, ese impuesto que no se puede quitar, porque se necesitan recursos para hacer las refinerías, para tener más plataformas para buscar petróleo y que derivado de esto, pues ya se vaya reduciendo tanto el precio de las gasolinas como el costo de los combustibles y eventualmente el impuesto. Entonces acá en resumen, señores, lo que hoy vivimos es consecuencia, pues sí, de los panistas y de los priistas. Hoy se quejan de este impuesto y ahí me queda perfectamente claro que no son los mismos diputados los que votaron en la pasada legislatura, que hoy son personajes nuevos como personas, pero como instituciones de un partido y pertenecientes a una ideología no se den golpes de pecho. Lamentablemente en el 2016 ustedes aprobaron y los partidos como tal, hablo de las instituciones, aprobaron justamente este incremento. No lo tenían justificado en ese entonces. Simplemente decidieron que era una buena idea aprobarlo, quitarle el subsidio a las gasolinas y entonces liberarlo. Y obviamente dispara los precios de la gasolina, no se tenía un plan, no había una justificación, no había un sustento. Hoy aseguran que sí hay un sustento y que sí hay una justificación para mantenerlo, no incrementarlo, mantenerlo. Que se mantenga porque se van a construir refinerías y se va a construir un plan de acción que eventualmente permita que se reduzcan los precios en los combustibles, que baje la luz, etc. Así está, señores. No nos están vendiendo ideas, nos están vendiendo algo que ya sabíamos. Si bien Andrés Manuel sí había asegurado que lo iba a quitar y que lo iba a eliminar, hoy por hoy sus planes para mejorar el país le impiden, pues en realidad quitar este impuesto sobre las gasolinas para justificar pues los proyectos que tienen en materia energética, plan energético, etcétera. Rocío Nagle se los avisó cuando todavía estaba por ahí en septiembre, cuando estaba en la Cámara de Senadores, ella se los avisó, les dijo no lo podemos quitar ya.
fue su culpa, ustedes lo hicieron, les dijimos que no, pues ahora sí que se aguanten. Solo cabe destacar que Mario Delgado se aventó una muy buena puntada cuando utilizó su teléfono celular para ponerles una canción de Paquita la del Barrio medio tuneada con algo así como de Hipócritas, para recordarles que hoy sí vienen a quejarse, pero en el 2016, cuando no había una justificación, cuando no teníamos un piso para realizarlo, pues se les ocurrió incrementarlo. Y hoy se quejan. Benditos sean los golpes de pecho de nuestra clase política. Y amigos, esto fue La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y nos vemos mañana, juevesito sensual, para decir más netas, esas que no pecan, pero incomodan y bastante. Síganos en nuestras redes sociales como La Neta Noticias en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram, para que se suscriban a nuestros canales, activen las notificaciones, le pican a la campanita en YouTube que aparece por aquí y denle todas las manitas arriba a este video. Si no les gusta, pues déjenme el comentario para que lo leamos y mejoremos cada vez más. Y obviamente, señores, si nos ven por Acústica Noticias, canal 160 de Total Play, no le vayan a cambiar, que viene un programón después de este. Y a mí me encuentran como @memeyamelca en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Denme seguir, nos estamos escribiendo, nos vemos mañana. ¡Adiós! Paquita la del Barrio.